Bueno, pues de nuevo muchísimas gracias por su presencia con esta, que ahora se ha puesto de moda esto, que todo el mundo dice la canícula. ¿Ahí? Los periodistas tenemos esa costumbre, de pronto dice alguien una palabra y esa palabra se repetirá durante... ¿Recuerdan ustedes lo de la pertinaz sequía? Pues ahora es la canícula. O algo que no habíamos oído hablar, ¿cómo era aquello de la ciclogénesis explosiva? O sea, antes eran tormentas, ¿no? Estamos haciendo una cosa maravillosa con la lengua. Bueno, es un placer presentarles a Jesús Sánchez Adalid. Les contaba antes que venimos de Burgos. Estuvimos en la Catedral de Burgos porque, bueno, pues el día 20, o sea, mañana, se conmemora, ayer nada, el octavo centenario de la primera piedra de la catedral gótica. Ya existía una catedral románica, pero de la fabulosa catedral. Y estamos haciendo ahí conversaciones en la catedral. ¿Qué es eso? Son unas conversaciones en las que se trata de todo. De alguna manera el templo nos ha dado la hospitalidad de que ahí se entre en debates y en elementos de historia, en elementos de pensamiento, elementos de lingüísticos, y lo estamos haciendo muy a gusto. Y los dos Jesús Maeso, que ha estado esta mañana, y ahora Jesús Sánchez Adalid, pues fueron los protagonistas de la última conversación, hablando del papel de las minorías y un poco en plata, de lo que nos vino bastante en gana, ¿no? Quiero agradecerlo aquí públicamente a lo que ha hecho el templo, y es abrirlo. A mí lo dije allí, pero hay que decirlo también en un sitio, y es que el Cabildo y el Obispado dijo: nos parece fantástico que esto se hace ahí, porque donde hacíamos la conferencia era nada menos que en el altar mayor. En los pies está la famosa tumba del Cid y Jimena, y de verdad que impacta, se impactó. Bueno, hoy estamos aquí en la Complutense, en la universidad, y yo quiero poner en énfasis en esta cosa, que es algo tan sencillo como la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Todos tenemos derecho a expresar el nuestro y todos tenemos también derecho a rebatirlo, pero creo que debe hacerse así y que esa es la línea. Aquí todos los ponentes tienen plena libertad de expresión, de la misma manera que todos ustedes la tienen de réplica. Yo, desde luego, lo que no voy a hacer jamás es decirle a un ponente ni lo que tiene que decir, ni a uno de ustedes lo que debe de preguntar o criticar. Creo que ese es un principio esencial, más aún en una universidad que tiene que ser ese templo de la libertad de las ideas y del debate de ideas. Para eso estamos. Jesús, ¿qué les voy a contar yo de posiblemente el escritor de novela histórica de un determinado periodo? Aunque él ha escrito de muchos, pero que está teniendo eso de crítico y público que se decía antes. Jesús en estos momentos, a día de hoy, creo que su última novela está elegida el libro del mes por la Casa del Libro. Sus éxitos desde que yo lo empecé a leer, desde el mozárabe, pero claro, es que hay tantísimos libros, y siempre le ha encantado el otro día lo decía y lo reitero, el escudriñar en ese papel como del otro lado de lo que siempre... Bueno, he de decirles una cosa, Jesús Sánchez Adalid, hay gente que a lo mejor no lo sabe, es cura, es un sacerdote. El otro día, aquí no ha venido, pero el otro día a la catedral, lógicamente, fue vestido, porque estaba en su caso de canónigo. Pero es una mente, ante todo y sobre todas las cosas, a mí me sorprende su libertad para acercarse a los otros mundos. Y lo que le hemos pedido hoy, profundísimo, hablaba continuamente Isabel esta mañana de la amante y gran protectora de Al-Mansur, Ibn Amir, y es tu anterior novela, Los baños del Pozo Azul. Hoy le hemos pedido que nos cuente cómo fue, después de haber hecho esa novela, cómo fue
la caída de ese califato. ¿Qué pasó ahí para que de pronto ese poder que había destrozado los reinos cristianos, que los tenía absolutamente acorralados, que había saqueado todas sus ciudades, inclusive Santiago de Compostela, en tan solo unos años, se desplome, se venga abajo y se hunda? Así que con ustedes, Jesús Sánchez Adalid, yo me voy a quedar escuchándole como siempre, pasmado. Jesús, tuya es la palabra y esta es la facultad, esta es la universidad. Muchas gracias. Voy a utilizar el atril, sí, con permiso. Buenas tardes, querido Antonio, queridos amigos. Es para mí un placer de verdad estar entre vosotros para hablar de este género que ocupa una parte importante de mi vida. En fin, humildemente, pues me encantaría que después de este rato, pues hubierais aumentado vuestro conocimiento sobre este género y que conocierais algo más de lo que yo he ido investigando por mi cuenta durante todo este tiempo para escribir esta última novela que tiene como base el tema que tenéis ahí en la conferencia de hoy. Pero me vais a permitir que aproveche, porque suelo hacerlo en este tipo de foros, para situar el género, es decir, para hablar de la novela histórica. Me parece que es una oportunidad de oro para hacerlo, puesto que es el tema que aglutina este curso y yo pues quería hacer mi aportación y decir un poco lo que pienso, dado que me parece o nos parece a muchos que hay mucha confusión en torno al género, sin meternos en cuestiones más simplistas como si el Código da Vinci es o no novela histórica, que eso hace ya mucho tiempo que sabemos todos que no, pero sí situar lo que yo creo que es la novela histórica, lo que debe aportar la novela histórica, lo que tiene que tener, independientemente del ingenio o del talento del escritor, pero por lo menos lo que él debe plantearse al escribir novela histórica. Hay una cosa que corre mucho por las redes y que oímos mucho, y los periodistas lo repiten constantemente: el boom de la novela histórica, igual que hablan ahora del boom de la novela negra o podían hablar del boom de la novela amorosa, ¿no? Esto para los escritores que llevamos ya más de 20 años dedicados a escribir novela histórica y con cierta conexión, o llamarle éxito, lo que queráis, con el lector, pues la verdad es que nos suena un poco raro ya, ¿no? Porque 2 décadas de escritura consolidada de novela histórica en España, pues más que un boom, podemos decir que es un periodo muy bien definido y muy claro de nuestra literatura. Pero esto solamente lo dirá el tiempo, es el tiempo el que consolida todas estas cosas y el que las va poniendo en su sitio. Y voy a explicar esto brevemente sin cansaros. El género de la novela histórica se afianza a finales del siglo XX en España, pero estoy hablando de la novela histórica española, es decir, de nosotros, de los escritores a los que llamamos de la nueva generación de novela histórica española, o la nueva novela histórica española, que también me parece a mí particularmente un poco impreciso, porque antes de nosotros yo creo que apenas había escritores de novela histórica. Sí es verdad que los españoles, sobre todo desde los años 50, hemos leído mucha novela histórica. En los años 50 y 60, los grandes autores, hasta el año 70, eran pues Mica Baltari, Vinti La Oria, Margaret Yourcenar, Mary Renault. Después ya fueron Noah Gordon, y la novela por excelencia de los años 80, que es la que quizá nos hizo a casi todos lectores de novela histórica, pues fue Aquel nombre de la rosa, de Umberto Eco. Yo lo leí cuando estaba en la universidad, estaría en segundo o tercer año de carrera, pues seguramente en el año 82, y fue la primera novela histórica de gran difusión. Ya antes había lectores de culto de novela histórica. Yo, por ejemplo, puedo contar la experiencia de mi padre. Mi padre leía novela histórica desde los años 50 y tenía una fantástica colección donde entraban todas, ¿no? Y luego había las novelas históricas, pero con un tinte más intelectual, como eran las de Gore Vidal o las propias Memorias de Adriano, de Margaret Yourcenar, pero todo es novela histórica, porque tiene unos ingredientes que lo configuran como un género muy concreto. Una investigación histórica previa,
un periodo histórico concreto y un respeto hacia el trabajo hecho por los historiadores. Es decir, no se aventuran hipótesis, se respeta lo que se conoce de la historia, que es lo que tiene que investigar el historiador, y sobre eso se construye una trama que es ficción. Entonces, resumiendo, podemos decir que el género es conjugar la ficción con la realidad. La realidad sería lo que conocemos de la historia y la ficción lo que aportamos nosotros, que es el fruto de nuestra imaginación. Pero, sin embargo, mientras ya muchos lectores en España iban derivando hacia ese tipo de géneros, que siempre eran traducidos, como habéis visto, todos estos nombres son extranjeros, pues empezaba a surgir una generación de escritores que éramos muy jovencitos por entonces, pero que habíamos empezado a leer ya esa novela histórica de manos de la generación anterior, como por ejemplo yo en el caso de mi padre, y que en un determinado momento, sobre todo en los años 90, pues nos planteamos hacer una novela histórica española. Este misterio yo todavía no he sido capaz de desentrañarlo, porque fue de una manera espontánea, y cuando he hablado con mis colegas, casi todos me cuentan lo mismo, es decir, que nuestro despertar al género y empezar a cultivarlo es muy parecido. Todo ha sido por el enamoramiento de algunos títulos en particular, de algunos escritores que nos cambiaron un poco la concepción de la literatura. Porque lo que habíamos leído hasta ahora era lo que leían todos los españoles medios, que había sido ese realismo social que sucedió al tremendismo que es la literatura propia de la posguerra española. La misma palabra indica lo que era aquello. La experiencia había sido tremenda, por lo tanto surge un tipo de literatura que es muy tributaria del estado espiritual y anímico de aquella sociedad, que estaba presionada por el rencor, por una dictadura que le tenía puesto el pie encima, por el sufrimiento que había vivido la sociedad. Esto deriva hacia el realismo social. El realismo social, como la misma palabra indica, es tan simple como contar la realidad de la sociedad del momento. La novela por excelencia es la célebre Colmena, que nos relataba el submundo, Cela nos relataba el submundo intelectual que vivía oculto en las tertulias, que no podía manifestarse públicamente en los medios de comunicación, porque todos eran o sujetos al régimen, afines al régimen y además censurados. Entonces la única oportunidad de contar aquello, lo sórdido de aquella sociedad, el submundo, pues era el realismo social, con todas sus variantes. Miguel Delibes hacia una sociedad rural, los pueblos, la caza, esa vida rural, pero contando cómo vivían las gentes, lo alejadas que estaban de la cultura, de los grandes centros de producción, la sociedad antigua, la permanencia de muchas cosas de los antiguos regímenes, etcétera. Y en el caso de Cela, mucho más directamente incidiendo sobre la sociedad y contándonos la pena que se vivía, la penuria que se vivía intelectual en aquel Madrid, y como la misma palabra, la Colmena, expresa a toda esa gente encerrada como en celdas y compartimentos estancos, sin poder manifestar su personalidad, sin poder ser ellos mismos. Es lógico que esto fuera así, pero cuando se abrió la democracia y de pronto entró todo este viento fresco de libertad, especialmente a partir del año 78, pues aquella literatura se sigue cultivando, sigue habiendo nombres y nombres, seguimos leyéndolo, pero parece que ya estaba perdiendo su sentido, ¿verdad? Desaparece la censura y entonces los escritores andan un poco perdidos intentando describir aquella sociedad que de momento se había abierto y cuya realidad estaba ya a la vista. Y en los últimos tiempos, ¿qué les voy a contar? Pues ya no es el realismo, es el reality. Todo está presente, todo es evidente. La televisión, el audiovisual, nos presenta un mundo en el cual tienes delante realmente lo que está sucediendo. Aparte de las múltiples tertulias, de tertulianos en todos los medios, radiofónicos, televisión, en directo, que están permanentemente analizando el hecho social sin trabas en la lengua y sin ningún problema. Entonces la literatura, ¿qué tenía ya que ofrecer, qué tenía que denunciar? Lo hacían ya los periódicos, ya todo estaba abierto, ya no había censura. Quizá el género
no estaba resultando tan útil como antes. Y sobre todo el lector le empieza a dar la espalda, porque es normal, ya no le revelaba nada nuevo. Y quizá lo que necesitaba era la evasión, es decir, escapar de esa realidad tan absolutamente cercana y tan clara que a veces resultaba incluso un poco agobiante. Y para eso necesitaba un género de evasión. Y para eso la literatura ha sido siempre un cauce maravilloso. Y especialmente esta forma de escribir o este tipo de relatos que te sacan del presente para trasladarte al pasado. Y si además te van demostrando y te van enseñando que nuestra historia es compleja, que hay muchos periodos que hemos desconocido, porque por la propia complejidad de esa historia la hemos tenido que simplificar y habíamos reducido en la historia un mapa. Este es el periodo romano, aquí llegan los visigodos, a partir de este momento el Islam, avanza la Reconquista, etcétera, etcétera. Pero hay muchos periodos, muchos momentos, muchos personajes, muchos acontecimientos que desconocíamos y que los novelistas históricos hemos ido rescatando de ese archivo, ese inmenso archivo que es la historia. Y como la historia con mayúsculas estaba como reservada para señores eruditos que estaban en las universidades, en las bibliotecas, pues a veces el conocimiento de los grandes personajes, de los grandes hechos, de las grandes batallas, sí pasaba al común de los lectores, pero los momentos más internos, más perdidos, pues estaban en los tratados, en las tesis, en los libros, pero los desconocíamos. A esto se suma un interés creciente de los españoles por nuestra historia. Yo creo que estos se han retroalimentado una cosa de la otra, es decir, el interés de muchos españoles por la historia viene quizá de esta proliferación de la novela histórica y también la proliferación de la novela histórica del creciente interés por la historia, hasta el punto de que hemos convertido nuestras vacaciones en viajar hacia la historia. Antes nos relajábamos tumbados en la playa, tomando el sol o yendo a la montaña y los cascos antiguos de las ciudades estaban vacíos, las catedrales y los museos, y solo venían los extranjeros. Esto era así. Ahora los españoles viajamos a las ciudades de interior, nos preocupamos por visitar esos museos, vamos a los centros de interpretación. Incluso hay rutas literarias y culturales. A los de Andalucía, sabéis, ¿no? La ruta del Califato, Washington Irving, etcétera. Todas estas rutas que se crearon, sobre todo en los años 90, para que podamos visitar los escenarios reales de la historia. Esto ha favorecido el viaje para mucha gente, la comprensión de la historia, y nos abre también a los novelistas pues, la posibilidad de descubrir muchas cosas in situ, es decir, hacer una inspección ocular de todos esos escenarios. Y dicho esto, pues, permitidme solamente un pequeño inciso, y es que los españoles siempre nos hemos como gloriado de decir que nuestro gran novelista histórico era don Benito Pérez Galdós, y yo digo que no estoy nada de acuerdo. La obra de don Benito Pérez Galdós tiene muchísimo interés histórico, mucho, pero don Benito Pérez Galdós es un testigo de toda aquella época. Su trabajo es muy diferente al que hace un novelista histórico de nuestro tiempo. Él hablaba con los protagonistas reales, que tenían ya una edad, o con los que habían vivido aquello. Le contaban directamente lo que sucedía. Cuando termina los episodios nacionales, está contando cosas que han sucedido apenas 14 años antes. Por lo tanto, es como si yo escribiera ahora una novela sobre la caída de las Torres Gemelas o el atentado de Atocha. Yo he sido testigo a través de la televisión. ¿Tendrá valor histórico? Claro que sí, porque procuraría ser fiel a todo lo que sucedió. Pero no sería una novela histórica, sería una novela contemporánea. Esa es la diferencia. Tiene que haber un tiempo, eso que los juristas decimos, la prescripción de la memoria o la prescripción inmemorial que decían los romanos, que al menos hayan transcurrido 3 generaciones para que no quede ningún testigo vivo que pueda contar en primera persona los acontecimientos. Y si queda, que sea muy pocos testigos. Ahora, uno de los problemas que tiene planteada la SOAS, la búsqueda de
de toda la documentación del Holocausto es precisamente que las últimas generaciones que quedaban vivas de las víctimas del Holocausto se están muriendo. Dentro de poco nadie nos podrá contar en primera persona el acontecimiento, tendremos que recurrir a los documentos, ya sí será novela histórica. Ya sí será novela histórica, pero con el peligro de que alguien pueda decir los documentos han sido reconstruidos. El testigo es otra cosa, el testigo habla de otra forma. Y en fin, yo lo que voy a contarles es de lo que yo he sido testigo durante todo este confinamiento a través del indagar y el rastrear en los documentos históricos, que es lo que me ha facilitado escribir mi última novela, que se llama Las armas de la luz, y que tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Antonio Pérez Henares, que es el fin del califato, que es lo que sucede después de la muerte de Almanzor. Porque Almanzor, aunque a esa época se le llama históricamente con mucha precisión la dictadura amirí, es un personaje del califato. El califato está vigente, aunque los califas fueran efímeros, aunque fueran inútiles, pero todavía eso se llama califato y todavía mantiene la fuerza del califato. Pero será apenas 16 años después de la muerte de Almanzor cuando todo se hunde definitivamente en lo que se llama la fitna o la disolución, que dará paso a los llamados reinos de taifas. Imagino lo que habrá contado Isabel San Sebastián esta mañana y por eso me voy a ahorrar todas esas explicaciones. Y voy a ir al documento que yo encontré cuando estaba escribiendo mi novela Los baños del Pozo Azul. Para escribir aquella novela que contaba el enfrentamiento que hubo entre la Sayida y Almanzor, que habían sido amantes, y después ella se pone al frente de una conspiración para derrocarlo y quizá para acabar con él, pues me sorprendió que después del fracaso de aquella conspiración siguiera funcionando todavía durante un tiempo, ¿no? la figura de Almanzor con pleno poder en Córdoba y en el califato. Preguntándome por aquello es cuando hago el descubrimiento. Y Hayán, que es el cronista que me está sirviendo todo el tiempo para conocer lo que sucede a finales del milenio en Córdoba, es el que me va a dar el dato fundamental. Y es que apenas 8 años después de morir Almanzor, los condes catalanes, saquearon la ciudad de Córdoba, desposeyéndola de todas sus riquezas y llevándose un impresionante botín hacia los condados catalanes. Y esto lo cuenta Hayán, que es un testigo directo de los hechos, porque Hayán era hijo de un ministro, Hayán, también llamado Hayán, que había sido uno de los magnates o personajes más importantes de la corte, primero de Abderramán III, después de Alaquén II, finalmente de Gisén, es decir, la época de Almanzor. Y su hijo, que como es natural se sentaba todos los días a la mesa con el padre, como así era costumbre, pues escucharía de viva voz de este ministro todo lo que estaba sucediendo en el califato. Y además lo contaría sin ningún tipo de cortapisa o censura, puesto que estaba hablando con su hijo primogénito y le haría partícipe de sus preocupaciones, de su incertidumbre, de sus miedos. Le contaría lo que estaba sucediendo. Y Hayán, gracias a Dios, lo digo con todas las palabras, pues sintió la responsabilidad de tener que trasladar todo eso a las generaciones subsiguientes. Y nos escribió una crónica fantástica, la Al-Muktabis, que es una sucesión de hechos y de datos que son indispensables para poder entender el califato y la disolución del califato. Tanto es así que Levi Provenzal, o Doci, o Ramón Adaval, o Dolors Bramons, todos los grandes historiadores repiten una y otra vez lo que cuenta Hayán. Y cuando tienen que ir a otro cronista van al Udri, que al-Udri es lector y copista de Hayán. Por lo tanto, la fuente fundamental es Hayán. Hayán nos cuenta el dato, y lo que a mí me sorprende es que si él cuenta la desgracia de Córdoba
con tal detalle, siendo él uno de los que sufren el acontecimiento, es porque aquello sucedió realmente. Estamos muy acostumbrados a escuchar que la historia siempre la cuentan los vencedores, ¿verdad? Bueno, gran parte de la historia, pero hay también una historia de los sufridores, y este es el caso de Hishayán. Hishayán cuenta la grandeza, la gloria, el poder del califato, que llegó a ser un imperio porque abarcaba también el norte de África, pero cuenta también su ruina y su desastre, hasta tal punto que nos da un detalle que para mí es fundamental. Nos dice que en aquel momento Córdoba, la que otrora había sido la Gran Córdoba, dicen los poetas de ella que es como un paño viejo que se va deshilachando, y el problema es que tiene ya un roto en el centro. El roto es que la propia idea del califato y la persona del califa han caído completamente en desgracia. Os voy a ahorrar todos los nombres de aquellos califas efímeros que podéis rastrear a través de Wikipedia, por ejemplo, pero de cualquier libro de historia, ¿no? Pero sí quiero contaros lo fundamental de aquel acontecimiento. Almanzor había sido realmente terrible para los reinos cristianos. Es una figura indispensable en el califato, puesto que lo engrandece incluso la mezquita, hace una ampliación de la mezquita. Lo engrandece, lo empodera y eleva las fronteras mucho más al norte, de donde las había llevado Abderramán III, el gran al-Nasir, cuando ya Abderramán III había sufrido una derrota importante en Simancas, ¿os acordáis? El rey Ramiro de León, el que en las crónicas se llama el puerco Radamiro. Almanzor sentía el sufrimiento de la gente de Córdoba y el orgullo, y quiso no solo superar el reino de León, sino llegar mucho más arriba. En las campañas de Almanzor, que os habrán contado y que de hecho conoceréis, ¿no? Pues en los últimos tiempos llegan a ser, a pesar de que el personaje Almanzor está ya tocado, porque estaba ya enfermo, cansado, quizá de tantas batallas o de mantener a toda costa su poder, pero son las más terribles. La primera, la destrucción de Santiago de Compostela en el año 997, la destrucción de Pamplona, nuevamente la destrucción de León, la destrucción de Manresa y la saqueo de Barcelona. Y por último, San Millán de la Cogolla, que era el otro gran monasterio o centro espiritual de la cristiandad. Todo esto había quedado grabado de tal forma en las mentes, en la memoria, en las almas de aquellas gentes, que habían llegado a pensar que realmente esto era un azote de Dios y que era una fuerza invencible, un tipo de castigo que estaba abocando a aquella forma de entender el mundo, es decir, el cristianismo de aquella época, incluso al fin del mundo. Hay cronistas de la época, cartas y sínodos particulares en los archivos de Roma, en los cuales se dice que se teme que en cualquier momento Almanzor superara la frontera natural de los Pirineos, y desaparecido ya todo el paradigma carolingio, es la época de los capetos, que pudiera atreverse con Francia y subir más arriba o incluso llegar a Roma. Tenía una flota poderosísima. Almanzor siempre enviaba un ejército por tierra y una flota por mar. Cuando Santiago de Compostela, la flota sale de Alcácer de Sal, es decir, de Lisboa, y cuando la destrucción de Barcelona, la flota sale de Malaca, de Málaga, del puerto de Málaga, y asciende hasta el puerto de Barcelona. Procuraban llegar más o menos al mismo tiempo, de forma que no había escapatoria, ni por tierra ni por mar. Pues me voy a centrar en la destrucción de Barcelona. Fue en el año 985. Por entonces gobernaba los condados catalanes a modo de rey, pero de rey con un consenso, que esa era la diferencia entre esta suerte, le voy a llamar monarquía, no es una monarquía, es un condado, es una alianza, pero el conde era realmente, tenía la potestad y la potestad sacra y los poderes como si fuera un verdadero monarca. Todos los condes catalanes, de hecho, eran parientes, descendientes de Guifredo el Velloso, el Pilós. Todos eran primos entre ellos, igual el de Ampurias, igual el de la Seu d'Urgell,
igual los hermanos Bernat Tallaferro, condes de Besalú, condes de Cerdaña, Oliva Cabreta el padre, todos eran parientes, de forma que la sangre de Guifredo el Velloso mantenía como una red, ¿no?, de poderes en todos estos condados y con una fidelidad necesaria siempre hacia el conde de Barcelona, que era, por decirlo de alguna forma, un primus inter pares, porque había estado sometido de esta forma por vasallaje al emperador. Había sido vasallo del emperador. Esto, como bien sabéis, suponía un juramento según el cual se le debía obediencia y sumisión a cambio de que el emperador le diera protección. Cuando desaparece el imperio en este territorio, con vigencia como tal de imperio, y hay una dinastía ya real en Francia, que son los Capetos, ellos asumen este vasallaje de los condes de Barcelona y se convierten, ¿no?, en los titulares de esa soberanía sacra que mantienen por encima de los condados catalanes. Y aquí empieza el problema. Cuando Almanzor amenaza a Barcelona por tierra y por mar, cuando empieza a subir y a rebasar la tierra de nadie, cuando empieza a destruir un monasterio tras otro, Las Pueblas, el monasterio de Sant Cugat del Vallès, asesinando, cortando las cabezas de todos los monjes, de todas las monjas, destruyendo catedrales, iglesias, saqueando, y cuando está a las puertas de Barcelona, Borrell se da cuenta de que aunque las murallas son muy fuertes, que ni a través de la defensa del mar, ni de ninguna de las maneras se puede librar, ni a través del murallón de Montserrat, se puede librar del ataque de Almanzor. Entonces él mismo sale, se pone en camino y va a pedir ayuda a los Capetos, a Hugo Capeto, porque él le debe obediencia y el otro le debe protección. Ha llegado el momento de ejercitar el pacto. No sabemos qué sucedió, pero el ejército de los franceses nunca llegó a Barcelona. Almanzor durante 4 días estuvo bombardeando los tejados de la ciudad, lanzando cabezas con catapultas por encima de las murallas, hasta enviar unas 4.000 cabezas de cautivos asesinados. El dato es real porque es coincidente en todas las crónicas. Yo me parecía tan novelesco, tan legendario, que me preocupé de investigarlo. Esa quizás es la mente mía de jurista, de intentar hallar la verdad y no conformarme, ¿no?, con el relato, sino ir más allá, y haber preguntado además a los que han investigado, medievalistas que han investigado el periodo, me han dicho todos que con casi absoluta seguridad. Esto era la guerra psicológica, el efecto que tiene esos golpes secos cayendo día y noche sobre los tejados de Barcelona, hicieron que al final, como Borrell no llegaba ni el ejército de Francia, abrieran las puertas, pensando que Almanzor, al que le habían pagado tributos hasta ese momento, se iba a conformar con un gran tributo. Ya habían salido barcos camino de Roma para pedir en Italia, y a otros habían salido mensajeros, el propio Borrell, para pedir ayuda a los francos, a los franceses. Almanzor no se conforma y da rienda suelta a su gente, a su gran ejército, para que saque Barcelona. Se lleva un número inconmensurable de cautivos que son llevados a Córdoba y que estuvieron repartidos por todo el Al-Ándalus. He perseguido a los cautivos, tuve tiempo suficiente, los he perseguido, quiero decir, buscando sus nombres, sus realidades, dónde vivían, y efectivamente en los archivos parroquiales, en los archivos de las cancillerías, aparecen los datos de las testamentarías, es decir, en anotaciones donde se dice que después de regresar, cuando ya eran viejos, habían sido liberados después del pago de un contrato, simplemente sus dueños les habían dejado ya que se marcharan, ellos, como es natural, querían recuperar su casa, sus tierras, sus molinos, y se encontraban con que pertenecían a sus sobrinos, a sus descendientes o incluso a sus vecinos, y tenían que entablar un juicio de testamentaría para decir: soy yo, he estado cautivo y vengo a recuperar mis tierras y mi casa. Pues así sucedió con muchos, no solamente con gente sencilla del pueblo, sino también con grandes magnates, como por ejemplo el vizconde Udalar. El propio vizconde Udalar tuvo
después que pleitear con sus hermanos para recuperar sus posesiones en la propia ciudad de Barcelona. Udalardo se llamaba este vizconde. Este vizconde está presente después en el saqueo de Córdoba. Esto provoca una herida tan grande en el sentimiento, en los afectos, en la memoria de todos aquellos condados que no se podían librar, ¿no?, de la oscuridad, del dolor, de la angustia que les producía aquel acontecimiento. Y como tantos otros en los reinos y en los condados cristianos, pues están esperando con ansiedad el final de Almanzor, y así están rogando, pidiéndoselo a Dios, y así están esperándolo, hasta que en el año 1002 por fin llega el feliz acontecimiento para la cristiandad y desgraciado para Al-Ándalus, que es la muerte de Almanzor. Tal fue el impacto que produjo la noticia que un monje, la llamada Crónica Burgense, envía una carta al emperador, que por entonces era Silvestre II, cuyo nombre original era Gerberto de Aurillac, era occitano y se había formado en los condados catalanes. Fue, por lo tanto, un protector siempre, primero de Borrell, del cual era muy amigo, y después de sus hijos, de Ramón Borrell y del conde Armengol I de Urgel. Y la carta del monje dice literalmente: murió por fin Almanzor y fue sepultado en los infiernos. O sea, tenían absoluto convencimiento de que Almanzor había sido la bestia, es decir, un enviado del propio Satanás para defenestrar aquella cristiandad incipiente que se venía organizando desde los principios de la Reconquista. Y al morir Almanzor, pues aquella sociedad se reúne en lo que se llamaban las asambleas y los campamentos. Esto es muy interesante, porque para tomar decisiones, aunque mandaba, por decirlo de alguna forma, el conde de Barcelona, tenían que estar de acuerdo todos los condes, y para eso hacían las asambleas y los campamentos. Estos se reunían en Ripoll, por eso habrán oído muchas veces que el Ripollés, Santa María de Ripoll, el monasterio, es el núcleo, ¿no?, de la patria gallega, o el origen, o la madre de la patria gallega. Catalana, la cabeza ya se va por ahí. O sea, que es el origen. Es que iba a decir, igual que Santiago de la Galaecia, esto es el monasterio de Santa María de Ripoll, es el centro espiritual de toda esta patria catalana. Allí en el Ripollés, en un gran valle, en el valle de Valfogona, se reunían los campamentos y las asambleas. Era el lugar donde tenían los acontecimientos festivos, las peleas de osos, los torneos a la manera de aquella época, se fueron perfeccionando con el tiempo, se concertaban los pactos y también los matrimonios, las alianzas entre ellos, se formaban los ejércitos y se empezaba a organizar la defensa de las fronteras. Pero también era un lugar para comerciar, para la artesanía, para todo. Las asambleas se hacían anualmente en verano, y los campamentos. De aquí nacen después los pactos que organizará el primero conde Oliva y después abad de Ripoll, el abad Oliva, de donde nacerán las treguas de paz y concordia que están en el origen de las cortes democráticas, porque se juntaban y tomaban las decisiones en común. Esto lo patrocina él y de ahí se traslada, fijaos qué interesante, a toda Europa durante aquel periodo llamado de las investiduras. Y en los campamentos ellos tomaban decisiones. Pues después de la muerte de Almanzor, la decisión más importante era ir a tomar venganza y a recuperar de alguna forma todo lo que habían perdido en aquel momento. Sobre todo la destrucción de Manresa, que había causado también un dolor inmenso, pues fue reducida totalmente a cenizas. Y se organizan y deciden entre todos que sí, que le van a dar batalla al sucesor de Almanzor, que es Abd-el-Malik, su hijo mayor. Pero Abd-el-Malik, que era digno hijo del padre, era tan fuerte, tan poderoso y tan líder como él, de forma que los frenó. Los frenó en la batalla de Albesa. La batalla de Albesa fue una derrota terrible de los catalanes cuando iban camino de Lleida para aprovecharse de la Cora y desde ahí descender hasta Al-Ándalus. Contuvo a los condados catalanes y les obligó nuevamente a pagar tributo. De hecho, Abd-el-Malik se atrevió a destruir otra vez Manresa e intentó ir otra vez a Barcelona para volver a destruir Barcelona como había hecho su padre. Si no llega a ser por una impresionante tormenta que cayó
algo parecido a lo que ha sucedido ahora en Alemania, y de la cual hay absoluta constancia tanto en archivos parroquiales como en sínodos particulares. Si no llega a ser por eso, hubiera destruido también Barcelona. Y parece ser que el origen de la advocación de Montserrat está precisamente en las invocaciones hechas a la Virgen María para detener a Abdelmalik, el hijo de Almanzor. Abdelmalik se retira al sur, victorioso después de Manresa, dándose cuenta que no podía superar ese muro, ese grande, el Pla del Bagués, etcétera, para llegar a Barcelona. Y muere muy joven. La muerte de Abdelmalik es un misterio, porque era un hombre muy fuerte. Por eso ha dado a pensar que pudiera haber sido envenenado. Y le sucede su hermano Sanchol, hijo de Abdelmalik, descendiente de Navarros, hijo de Almanzor, descendiente de Navarros, pero de otra mujer. Y este muere también muy joven. Y aquí empieza la sucesión efímera de califas, uno detrás de otro, en los cuales siempre vuelve a ser califa Gisén II, que era el hijo de Alaquén II. Y aquí es el momento cuando ellos se dan cuenta, ahora que se están peleando entre ellos, es cuando nosotros vamos a aprovechar. Y se alían como mercenarios con el general Wadi, que les ofrece una magnífica soldada, es decir, un buen salario, alimentación durante toda la campaña y además una cantidad enorme de vino, unos 18 litros por guerrero diariamente, que no sé yo cómo se podía hacer una batalla bebiendo 18 litros de vino diarios. O era la única manera. Yo creo que aquella gente no bebía agua, pero eso dicen las crónicas, tanto islámicas como las crónicas cristianas. Pues cargaban con el vino, cargaban con la comida, cargaban con la soldada que les daban, y el pacto era que les ayudaran a tomar Córdoba para situar en el trono al califa, y después ellos se marcharían a sus tierras con todo lo que habían ganado. Pero amigos, cuando los condes catalanes llegaron a las puertas de Barcelona, después de superar la batalla de Dar al-Bakar, que fue tremenda, en la cual murió el obispo de la sede de Urgel, y muere el propio conde de Urgel, Armengol I, que a partir de ese momento se le llama en las crónicas el cordobés. Ahí empieza parte de la historia, ¿no? Porque mucha gente dice, ¿por qué se le llama el cordobés? Y es porque estuvo enterrado en un lugar de Córdoba secreto durante un tiempo, hasta que llevaron el cadáver al norte. Eso ya se cuenta en la novela y eso lo tenéis que descubrir dentro. Pues los catalanes, a pesar de la muerte de estos personajes, de varios obispos, de varios condes, de varios señores importantes, una vez que están a las puertas de Córdoba, dicen, esta es la nuestra. Sabían que Córdoba estaba llena de oro. Es normal. Tributos y tributos durante décadas y décadas, y un emporio comercial como no había otro en Europa, porque era el ornato de Occidente, pues aprovechan para entrar dentro de la ciudad y saquearla por completo. Tal fue la cantidad de oro que encontraron en todos los rincones de Córdoba. Todo el mundo tenía oro guardado a mansalva, que ya no pudieron casi defenderse. Intentaron todavía saquear Málaga, pero era imposible cargar con el botín, ya escapan desde Jaén hacia arriba, por donde llamamos de España Perro, etcétera, en otro camino, y solamente una parte vuelve por Córdoba, y con todo ese botín se regresan a Cataluña. Y con todo ese oro reconstruyeron aquel mundo y aquella sociedad, y empieza la época más floreciente de uno de los territorios amplios de la península ibérica. A eso se debe el gran románico, las maravillosas pinturas de inspiración bizantina, los scriptorium de los monasterios, la elevación de las catedrales, la reconstrucción de Manresa, la reconstrucción de Barcelona, de los puertos, los contactos con Europa, los contactos con el monaquismo para iniciar la reforma de Cluny, etc. Es decir, lo que fue la ruina del califato fue el esplendor de Cataluña, hasta el punto que el precio del oro cayó en toda Europa, de la cantidad de oro que entraba por el cauce catalán, tanto por mar y atravesando los Pirineos. Esta moneda tenía su otra cara, claro. En Córdoba, la desaparición del elemento que era fundamental para mantener el ejército hizo que se disolviera definitivamente el califato y que muchos de estos señores se marcharan de Córdoba. Algunos eran descendientes de los omeyas, otros habían sido parte de la nobleza, y ya no existía un lugar
regio y tan importante como había sido Medina Zara como núcleo de gobierno, ya no había poder ni dinero para mantener las huestes ni los mercenarios, ya no había tributos que cobrar, y entonces cada rey pues estableció su propio territorio, se llevó lo que pudo y en él empezó a montar su propia vida, y ahora cambiando las tornas, porque todos estos reyezuelos ya empezaron a pagar tributo a los condes y monarcas del norte, y cambian las tornas, y es el inicio de la gran reconquista, que a partir de este momento ya será imparable hasta el último reino, que será el reino de Granada, que ustedes saben, y definitivamente el final de la reconquista. Bueno, pues con todos estos mimbres es con los que está la parte histórica, lógicamente la trama de la novela, que es un relato en el cual hay una información también profunda, filosófica, espiritual, una reflexión sobre lo que es la vida y sobre la necesidad de la paz, porque cuando hay guerras y conflictos de este tipo, los campos se quedan abandonados, la gente sufre, hay desolación, cautiverio, tristeza y llanto. Sin embargo, cuando hay paz, todo se reconstruye. Y el elemento pacífico pues está representado por un personaje extraordinario, extraordinariamente luminoso, que es el abad Oliva, hijo del conde Oliva Cabreta, que reconstruyó la ciudad de Manresa y, aliado con la condesa Ermesenda de Carcasona, fue uno de los padres de aquella nueva sociedad luminosa, extraordinariamente floreciente, que ha caminado en el tiempo con sus problemas y sus vicisitudes hasta el tiempo de hoy. Y nada más, muchas gracias y buenas tardes. No sabía lo del vino, pero verás, puede tener una explicación. Cuando se habla de un caballero, tendemos a pensar que es una persona. Que le dieran 18 litros... Es que, el equivalente, no, en las medidas de la época. Pero quiero decirte que es que era una unidad de caballería. O sea, cuando tú hablas de un caballero ahora piensas que es un señor que va solo. No. Ah, claro, llevaba... Claro, puede tener 1 o 2 escuderos y 8 peones. Comprendo. Y además, en la Edad Media era muy peligroso beber agua. En realidad lo de los monjes es tan potente porque bebían vino. El agua era muy peligroso porque te ponías muy malito. Sí, pero la explicación esa me ha gustado mucho. Cuenta como un caballero y claro, y su gente no cuenta, que claro, efectivamente no tiene personalidad jurídica, la tiene el caballero, los otros son su gente, son su acompañante. Si tú, por ejemplo, claro, ahí sí está la explicación y no se me había ocurrido. Si fíjate. tú, por ejemplo, ves el número de combatientes en cualquiera de las pocas, porque grandes batallas en la Edad Media de mucha gente no hubo. Fíjate, Almansor es el que empieza a mover grandes ejércitos, y no creas que eran tan inmensos. Ahora se está discutiendo, mañana lo veremos, por ejemplo, el número de combatientes de las navas. Es enorme para la época, pero no las barbaridades que se han dicho de gente. Cuando tú hablas de lo que era la parte aragonesa de las navas, o sea, Pedro II, que es donde van todos estos, los condes catalanes, tal, se calcula que fueron 2.000 caballeros. Pero eso no significa que fueran 2.000. Posiblemente, y como poco, la gente que puso Pedro II en las navas habría que multiplicarlo tal vez por 4, como poco. Eso, y ya te digo que era... O sea, que yo esta explicación es la que le doy. Una pregunta que te quiero hacer, vamos a ver, bueno, una broma. ¿Quién se le ocurre decirle a los catalanes que te ayuden y ponerlos al lado del oro? O sea, ¿a quién se le ocurre? Pero te quería preguntar de eso. ¿Quién los llama? O sea, dentro de lo que son los conflictos que hay en ese momento en Córdoba, porque he leído algo de ello, pero veo que tú lo tienes perfectamente claro y que nos lo expliques. Dentro de las fuerzas que llaman, ¿quién es la que llama a los condes catalanes para que lleguen? Porque llegar desde Cataluña a Córdoba no es fácil. Me imagino que tuvieron que hacer todo un plan. Sí, es muy buena pregunta, sí. Sí. ¿Quién los llama? ¿Contra quién? O sea, sí. ¿Cuáles son los elementos enfrentados en los contendientes en ese momento? Exactamente. Claro. A ver, es un personaje fundamental, es Guadix. Guadix ha sido el gran general que ha posibilitado
los triunfos de Almanzor. No olvidemos que Almanzor no es un militar, Almanzor es un caudillo. Se hizo militar en la escuela de Ben Afla en Córdoba, pero bueno, un militar sui generis, pero no venía de academia, por decirlo de alguna forma, no venía de familia militar, no venía de saga militar como Guadí, era el típico eslavo, pertenecía... ¿Era eslavo? Sí, era eslavo, sí. Pertenecía a esa raza poderosísima que venía del este, seguramente sería un hombre fortísimo, con unos caracteres raciales muy típicos de esta gente del Cáucaso poderosa y que son los que utilizaban como militares primero los emires omeyas y después los califas. Y Guadí está desconcertado con lo que está sucediendo. Él ha sido fiel a los califas en su juventud, ha sido fiel absolutamente a Almanzor porque lo consideraba un hombre providencial, ha sido fiel a Abd Malik y ha sido fiel a Sanchol. Pero cuando han desaparecido estos grandes líderes, él se da cuenta que los descendientes de Acerramán, que son ya la cuarta generación, son unos personajes que dejan mucho que desear. Dedicados al placer y al lujo, se habían criado allí a la sombra del abuelo en Medina Zahara y vivían muy bien, con unos harenes impresionantes, ninguno era guerrero, ninguno había querido ir a la guerra, gente comodona y gente que lo que querían era seguir en el trono a toda costa. En fin, este es un periodo decadente. Y Guadí, que ya es un hombre maduro y que está entregando todo, porque además es libre, es un hombre que ya no es esclavo, sino que es libre y además muy poderoso, con muchísimo dinero y con mucho poder en el califato. Él quiere que el califato recupere todo su poder y toda su fuerza, pero claro, si un reino está dividido, como dice el Evangelio, luchando contra sí mismo, pues se pierde. Y eso es lo que él se da cuenta, que el califato está dividido y que no va a ser posible. Entonces recurre a lo que puede y empieza a buscar mercenarios. Entonces se entera, seguramente, esto ya es una hipótesis de algunos... voy a obviar los nombres porque lo hablan varios y entonces para no dejar a ninguno mal. Entonces los campamentos estarían reunidos durante esa época, él envía un emisario. Guadí está en Tortosa, espera en Tortosa, que es un enclave muy importante. En Tortosa establece su campamento general. Tortosa pertenece al califato y tiene un puerto. Al puerto de Tortosa se entra a través de la desembocadura, como sabéis, y había un puerto importante. Entonces él espera ahí a los condes, se reúne con Hugo de Ampurias y les propone el plan. Y les dice que tienen mucho que ofrecer si le ayudan con toda su fuerza a conquistar Córdoba. Y los catalanes ofrecen nada menos que 9.000 hombres, que seguramente serían muchos más, porque sí, pasaría lo que tú acabas de decir. Y son muy aguerridos y muy preparados. Esta gente estaba ya muy preparada, porque llevaban preparando la guerra mucho tiempo. Este es como si dijéramos el momento que ellos estaban esperando, la ocasión de oro. Ellos ya iban a hacerlo tarde o temprano, pero les brindan la posibilidad de hacerlo encima ayudados por un gran ejército, porque Guadí... Claro, los tenía que llevar hasta abajo. Claro, y sobre todo claro, el salvoconducto, claro, o sea, atravesar el califato, exacto, porque si no lo hubieran parado en todos los sitios, lo hubieran ido parando en todas las coras, lo hubieran detenido en la fortaleza de Mérida, lo hubieran detenido en Toledo, lo hubieran detenido en todas partes, saliendo un ejército tras otro a enfrentarse. Entonces Guadí lo que les permite es un salvoconducto para que lleguen a las puertas de Córdoba. Entonces esto se sustancia de esa forma. Ellos dicen que sí y ellos ya no sabemos si el plan era un plan preconcebido antes de salir o si cuando se ven de golpe y ven tan desprotegida Córdoba, tan disminuida de fuerzas, dicen, pero vamos a ver, ¿cómo nos vamos a dejar esto aquí? Y entonces cuando entran en la ciudad y la saquean durante 4 días, que es lo que duró el saqueo. En esos 4 días, que es muy interesante, entierran al conde Armengol en Córdoba. Y no sabemos en qué momento de la historia el cuerpo de Armengol se lleva hacia la catedral de Sedurgel, donde luego reposó, según nos dicen los cronistas. Ahora posiblemente esté en el monasterio de Santa María de Ripoll, que es donde está el de Borrell, de Ramón Borrell, etcétera. Y quería dar un dato, porque no quiero que se me olvide. Yo, claro, recorrí todos los escenarios de la novela, es imprescindible, porque yo tenía que conocer in situ cada iglesia, cada lugar, incluso verán que en la novela aparece una fotografía de una iglesia preciosa, románica,
maravillosa, que con unas pinturas bizantinas simbólicas, pues es San Quirce del Pedret, está cerca de Berga, que es donde se reunieron los ejércitos para partir. Allí hay unas pinturas simbólicas que tienen un gran significado, tienen que ver con eso, con la energía, con la luz, con una serie de cosas, y yo las identifico con el origen de toda esta campaña, es decir, con la petición de una intercesión especial divina, etcétera. Bueno, pues cuando les cansaría contándole todo lo que vi, todo lo que visité, todo lo que pregunté, todos los archivos, pero sí encontré una cosa muy curiosa que me decidió a mí realmente a contar esta historia, y es que en el tesoro de la catedral de la Seu d'Urgell, allí tienen ustedes un fantástico tesoro donde está la casulla del obispo Armengol, de San Armengol, que fue el que sucede al obispo Sala después de su muerte en Córdoba, donde hay una serie de cosas sagradas, como en todos estos tesoros, pero hay una colección de vasos que se llaman los vasos cordobeses. Los que conocen los tesoros catedralicios saben que a los vasos se les llama los recipientes sagrados que se utilizan para la consagración en las ceremonias solemnes, en el pontifical. Pues a estos se les llaman los vasos cordobeses. Yo, después de ver tantas cosas, me fijé en ellos, estaban decorados, son labrados, pesará cada uno cerca de 1 kilo, son de este tamaño, muy macizos, muy grandes, y labrados y con escritura cúfica, es decir, claramente son objetos de gran valor de la época califal. Y están catalogados como fechados como en el siglo X, principios del siglo XI. Claro, al hablar con los encargados del archivo, todo, bueno, pues están aquí desde siempre. Estos vinieron en el tesoro que se trajo del saqueo de Córdoba. Mucho se fundió y mucho desapareció, o sería saqueado después, quién sabe. Pero como siempre, algo quedó, y ahí está el testimonio fehaciente de la riqueza de los múltiples objetos que se trajeron de la capital del califato. ¿Preguntas? A ver, no me digáis que no. ¿No hay ninguna pregunta? Ay, sí, perdón, allí. Hola, muchas gracias. Acérquese el micrófono, por favor. Muchas gracias por la exposición. Sí. ¿Se oye? Sí. Sí. Ha sido muy rápida, pero muy densa, muy condensado todo, ¿no? Primero le quería preguntar cómo se deletrea el general Wali, o cómo se deletrea, cómo se escribe. Walid. Estoy entendiendo fatal desde. ¿Cómo se deletrea el general Walid? Creo que es W A. Wadi. Sí, Pues de muchas formas. Claro, porque ya sabe que la transcripción del árabe al español existen tantas posibilidades como autores, en fin, hay muchas. Pero es W-A-D-I-H, Wadi. Esa es la que yo he utilizado. Gracias. Y otra cosa, ¿cómo? No sé si viene a cuento, ¿no? Si no viene, pues no. ¿Qué le parece a usted que la mezquita haya pasado a formar parte de la iglesia? Que ahora se llame catedral. No le estoy entendiendo nada. El problema de la inmatriculación de la mezquita a nombre... No voy a hablar de eso. Porque no es el caso. Vale. Sí. A mí me ha tocado investigar algo. Perdón, que ahora le ponen el micro. ¿Cómo? El micro. La mascarilla. Sí. No, la mascarilla siempre está. Sí. No. Muy bien. Me he encontrado con la dificultad muchas veces de desconocer el castellano antiguo, el romance y el latín. Entonces, tú que has tenido que investigar mucha documentación, ¿la has hecho con documentos originales o con documentos transcritos? Esto es otra de las madres del Cordero, por decirlo de alguna forma. En aquella época todo está todavía en latín. O
O sea, todo lo que se encuentra, tanto en Roma como en cualquier archivo, es todavía en latín, con diversas grafías, con diversos grafismos, pero todavía está todo en latín. Los documentos en castellano antiguo son muy posteriores y empiezan con acotaciones nada más en otro tipo de documentos, pero no aparecerá hasta mucho después. Entonces, lo que yo he tenido que... Claro, lo que sí es verdad es que los autores se van copiando hasta que llegamos al Padre Flores, que es el agua donde todos bebemos, ¿no? Es la fuente en la que todos bebemos. Entonces, el Padre Flores lo que hace ya es un documento copiado de otro documento, y esas son las fuentes de las que él se sirve para su España Sagrada, que es indispensable para poder contar todo esto. Cierto. Eso me refiero a los documentos cristianos, que es lo que me ha dicho usted. En el caso de los documentos árabes, yo no sé árabe y mucho menos árabe antiguo. Esto lo digo aquí con toda tranquilidad y sin pudor ninguno. Tengo que recurrir siempre a los documentos que están traducidos. Siempre pregunto si me puedo fiar de las traducciones, y cuando no tengo las traducciones a mi alcance, pido favores a profesores que se dedican a esto y que son amigos míos y que ya me lo hacen con mucho amor, y la verdad es que estoy inmensamente agradecido porque pido favores permanentemente. Mire, me refería concretamente a esta segunda parte de la respuesta. En esta novela bastante. Es que hay algunos documentos, pero ya un poco más tardío que esto, que es una especie de mezcla, ¿cómo le diría?, entre el latín y el castellano antiguo. En textos de Claudio Sánchez Albornoz, que están recogidos de ahí, los textos musulmanes están traducidos, pero los textos cristianos todavía vienen en esa especie de mezcla que, hombre, cuesta un poco, pero si ven la historia de la España musulmana los verá, y son, o sea, se pueden entender con un esfuerzo, claro. Al final acabas pidiendo favores a alguien. También, claro. Y luego hay un problema también en el mundo árabe, que hay pocas traducciones, pero en los últimos 50 años están apareciendo algunos libros, no exactamente de estos. Por ejemplo, hay un libro verdaderamente impactante que ha significado mucho para conocer lo que fue ya la época de Alfonso VI, que es las memorias del rey Cirí de Granada, Abdalá. No sabíamos prácticamente ni que existía. Este hombre, que era bereber, pero inmediatamente se hispaniza. De hecho, en su biografía hace un elogio al vino absolutamente, vamos, muy blasfemo desde el punto de vista del mundo musulmán. Este es el que es destrozado por los almorávides, le roban, lo machacan y lo mandan prácticamente como esclavo, y prácticamente al Sáhara. Pero allí, curiosamente, escribe sus memorias. A mí me vino muy bien para la tierra de Albarfáñez, porque, por ejemplo, en las memorias de Abdalá, el capitán general de la frontera del Tajo se descubre que es Albarfáñez, porque él se refiere a él como el hombre. ¿Cuándo se ha descubierto? Pues en el año 1930-40 es cuando aparece. Lo tradujeron primero los franceses y hace 10, 15, 20 años se ha traducido al castellano. Y ahora están apareciendo bastantes, porque ahí nos faltan muchísimas veces. La parte cristiana, mal que bien, está en latín, etc. La parte musulmana, el problema es dónde fue. Y miren dónde está apareciendo en los últimos tiempos. Está apareciendo al otro lado del mar. Yo confío en que, por ejemplo, del mundo... Claro, es que el mundo almorávide y almohade, que hablaremos mañana, ahí se ha apoderado del Magreb un integrismo tan brutal que prácticamente van destruyendo los documentos anteriores. Y eso también es un problema muy serio, tanto en un sitio como en el otro. Y luego, los documentos, no olviden una cosa, que están escritos por alguien a favor de alguien. O sea, muchas veces entre nosotros ponemos en discusión si lo que está documentado es verdad o no.
porque sí está escrito, pero que esté escrito no significa que sea verdad. Aquí hay un fondo de verdad. Esta mañana hablábamos, si nos creemos lo que está escrito de Covadonga, 140.000. En realidad tenemos idea de que fue una escaramuza más o menos potente, con una repercusión. El problema de los documentos es lo pocos que hay. Yo donde más documentos he encontrado, todavía hoy, independientemente de esto, para la parte esencialmente de Castilla, vuelvo a ir a lo de la España musulmana, porque Sánchez Albornoz lo que hace es reproducir esos documentos. Luego hace una pequeña valoración, pero ahí sí que hay un momento importantísimo de recuperación, sobre todo de documentos provenientes de Al-Ándalus, que vienen muy bien sobre todo para contrarrestar. Por ejemplo, si tú tienes una crónica, vamos a Covadonga, coge la crónica cristiana y ahí está. Pero si buscas en el mundo musulmán, aunque es posterior, quien cuenta también Covadonga son los musulmanes. Entonces ya, aunque sea una imagen totalmente diferente, la que uno y otro dice, lo bueno que te hacen, que te señalan el hecho. Ya sabes que el hecho, yo creo que eso, a lo mejor Jesús, yo utilizo ese sistema. Si dos fuentes te indican que el hecho existió, luego puedes hacer interpretaciones sobre el hecho. Tú lo decías de bombardear con las cabezas. Sí. Puede haber exageración, pero el hecho Pero existió. para eso está la historiografía, Claro. que la historiografía es fundamental. Lo que no podemos ser nosotros es tan pretenciosos de abarcar la investigación y colocarnos en el lugar del historiador. Para nada. La historiografía es indispensable. Entonces siempre hay un historiador que tiene un tratado, algunas veces te quedas sin información sobre algo. Entonces, si no tiene información sobre algo, déjalo. Lo dejas ahí en el aire, pero a veces varios autores tratan sobre un acontecimiento, dan sus opiniones, se contradicen entre ellos, entran en esa disputa académica que es muy normal en estos casos, y tú de las hipótesis tú coges la que quieras, ¿no? Que eso sí es bastante honesto. Pero lo que tú no debes hacer nunca es inventar una hipótesis, eso sí que no, porque entonces ya estás falseando la historia. Tú sobre tus personajes de ficción haz lo que quieras, pero los personajes de la historia no los conviertas en lo que no son. Porque eso es no es legítimo. A ver, para eso está el historiador y para eso está la historiografía. Esa es una con gran respecto discusión. a todos estos datos, al saqueo de Córdoba, todo esto, hay mucho. Don Ramón Adaval es el primero que cuenta todo esto ampliamente. Sigue después Don Ramos contando toda esta época medieval desde un punto de vista además muy sensato, muy acorde con la fuente islámica. Está María Jesús Viguera Molín, académica de la historia arabista, que nos cuenta también lo que sucede en la Marca Superior, y hay un historiador muy específico y muy experto en la época, que es Oliver Beguer-Pont, que para mí ha sido fundamental. Este catedrático que vive en Andorra, pero es urgelitano, y cuenta en la sede de Urgel a la fin del año 1000, es decir, al final del año 1000, con muchísimo detalle la historia de todos estos personajes, lo que debió de suceder. Hace una relación bastante completa de las relaciones diplomáticas con Roma, con los capetos, lo que sucede antes de la batalla de Alvesa, lo que sucede después de la batalla de Alvesa, etcétera. Entonces, todo esto hay que leérselo, claro, sin muchas lecturas. Esto es lo bueno que tiene luego el lector de la novela histórica, es la gran ventaja, ¿no? Que nosotros hemos cogido el alimento, lo hemos triturado, lo hemos digerido y ahora te lo entregamos como una bella historia, bueno, si al lector le parece así, ¿no? Con la que tú vas a disfrutar y pasar tus vacaciones al lado del mar, como si hubieras hecho tú el viaje. Pero no os voy a negar que también se disfruta mucho, sí. Aunque se sufre muchísimo, porque a veces te quedas, atraviesas barbechos y desiertos donde no encuentras y te entra angustia porque te quedas como parado, o tienes que cambiar el rumbo, tienes que abandonar el camino. En fin, no es fácil. Si lo quieres hacer bien, esto tiene muchísimo trabajo. Si lo que cuenta es una novelita rosa y la princesa que se enamora de fulanito y luego vino el otro, le mató, le envenenó, pues eso es muy fácil. O sea, esto en la novela histórica uno sabe ya enseguida si está trabajada, si está lo que hay detrás, ¿no? Y también es necesario que el escritor desvele sin ningún tipo de
de pudor y sin que desvele cuáles son sus fuentes, o sea, que cuente dónde ha bebido, por qué cuenta esto, que lo justifique, o sea, que diga, a ver, hay que leerse esto, esto y esto, porque el lector muchas veces, y si hay lectores que son muy curiosos, tienen esa curiosidad intelectual de un deseo de saber, esto será verdad, entonces dale la posibilidad de que vaya él a la fuente y que vaya él y lo lea, no te quedes con la fuente, ¿por qué? ¿Para qué? No tiene sentido, hay que enseñar las armas, ¿no? Sí. Para que el otro las conozca. Hay un elemento que él ha señalado, y mañana abundaré en él, pero hay que ir a los sitios. O sea, es absolutamente esencial estar en los sitios. Es muy difícil contar la batalla del Arco si no has estado allí. Por mucho que la leas. Quiero decir que yo creo además que los lugares hablan, los paisajes hablan, las iglesias. Es algo importantísimo el captar en cierta manera el espíritu de la propia tierra, del lugar, etc. Yo creo que para mí sería absolutamente imposible, y por lo que le he oído a Jesús, para él también, el ponerme a escribir una novela sobre un lugar en concreto sin haber estado en él. Bueno, a lo mejor ahí sale cosa de periodista y en su caso la de... Porque además de cura, fue juez. Han oído que decía jurídico y tal, y ejerció. Pero yo creo que todo esto configura, porque él ha hablado del género, un elemento que para nosotros empieza a estar con matices claro. Y él lo acaba de decir. Si decimos que estamos escribiendo una novela histórica, por favor, que los personajes históricos y el hecho histórico esté lo más documentado posible. Luego, con los personajes de ficción haz lo que quieras, pero con los personajes históricos por lo menos se tenga un respeto. Dentro de lo que se cabe ese respeto, porque luego, no sé si saben que si uno lee... En esta época no tanto, porque son más escuetos, pero si se va un poco más y empieza ya los escritores cortesanos, etcétera, sobre cómo era un rey, se pueden llevar ustedes unos sustos tremendos, porque dice el escritor cortesano que el rey era guapísimo, que no sé qué, que bailaba muy bien, y luego resulta que lees una descripción del rey y era... Bueno, prácticamente un cojitranco, deforme, no valía ni tenerse y daba asco verlo. Pero ¿qué iba a escribir el cortesano? Yo creo que, bueno, aprendemos, les voy a decir la verdad, ¿cuándo disfruta un novelista? Lo vamos a descubrir. Cuando nos estamos pasando en grande descubriendo cosas. O sea, y por eso... Hay una cosa que nos gusta entre nosotros, oírnos los unos a los otros. Esto no crea que se da mucho en el mundo de la literatura, pero entre los novelistas históricos sí, porque de alguna manera hay como una pasión por descubrir la historia y en muchas ocasiones, en los años de investigación, que a veces son años, nos sentimos un poco como, uy, lo que acabo de descubrir, esto lo meto yo en la novela. Ese periodo de un año es a veces emocionante. Sí, bueno, he pedido que me diera el micrófono porque iba a decirte justamente lo que acabas de decir, que es común con el investigador. Con la función del investigador. Una cosa muy rápida, tú que has investigado toda la cuestión esta de Córdoba, de Almanzor y todo esto, y los cronistas, sobre todo a los cronistas. Una vez me cayó un ensayo en mis manos que defendía que el castellano no había nacido en La Rioja, en los conventos y en los monasterios de La Rioja, sino en Córdoba. ¿Qué puedes decir sobre eso? ¿Tienes una opinión? A ver, ahora estamos en un periodo en el cual como que todo se quiere poner en crisis, ¿no? Y darle vueltas a todo. Bueno, yo no me considero tan crítico con la realidad. Hay que ser crítico, hay que pasar todo por una criba, hay que pensarlo y repensarlo todo, pero no hasta el punto de poner el mismo mundo en
tela de juicio, ¿no? Entonces, que si estos han venido, que si nunca se conquistó, que si nunca se reconquistó, que si se hizo, que si no se hizo. Las pruebas que tenemos no son muchas, son esos pocos documentos tristemente pobres, porque no son tampoco muy explícitos, la Edad Media da hasta donde da y no da más, ¿no? Pero no estoy muy de acuerdo en esto de ahora empezar a negar que si este venía, que si el otro decía. Los mismos toponímicos de toda la geografía española nos van mostrando de dónde venían las gentes. Yo he estado viviendo al lado de Berlanga, que es un pueblo de Extremadura que está ya casi lindando con Andalucía, y siempre me preguntaba qué significara Berlanga. Y Berlanga viene de Berilanga, de San Pedro de Berlanga, que está al lado de Burgos, que es un pueblo mozárabe con una iglesia mozárabe muy conocida, la de San Pedro de Berilanga, ¿no? Y esto te demuestra que las poblaciones estaban en movimiento. Era un mundo de ida y vuelta. Muchos cristianos huyeron y se fueron al norte en los primeros momentos de la invasión islámica, y muchos de ellos volvieron después a sus casas, porque algunos de sus parientes y vecinos les dijeron: mira, aquí pagas un tributo y puedes vivir en tus tierras y en tu casa, y se hicieron mozárabes sencillamente, pagaban la aldisma. Otros se quedaron y no se fueron nunca, otros sufrieron y fueron masacrados. Y de aquellas poblaciones que fueron mozárabes y vivieron en Toledo o incluso en Zaragoza o en Burgos, claro, pues después se trasladaron muchos a Cataluña, otros se fueron a Pamplona, otros se fueron a Asturias, y esas poblaciones después volvieron. Es que la misma palabra repoblación significa eso. No es población, es repoblación, es decir, que la gente se mueve y repuebla la zona, que aprovecha otra vez los valles de los ríos, recoge los molinos antiguos que estaban abandonados, las casas, campos, tierras de labor, huertas, todo eso. No se queda abandonado por completo, se recicla, por decirlo de alguna forma. Mañana hablaremos mucho de eso, porque les voy a dar solo un dato. Yo soy de una tierra de frontera, de muchos años frontera entre los dos mundos, pero mañana hablaré. ¿Qué sucede? Que ves nombres que tienen topónimos perfectamente castellanos, y exactamente al lado, el pueblo de al lado tiene un nombre musulmán. Mi pueblo es Bujalaro, Torre de Aljarún o de la Novia. El pueblo de al lado se llama Matillas, pero Jadraque está. ¿Por qué? Tengo la impresión que en los lugares donde no quedó nada de población, o sea, en lo que es el avance, donde queda una población todavía musulmana, que queda, o sea, mudéjares o mezquinos, esos dan el nombre, y al dar el nombre se mantiene. Cuando no queda nadie y se repuebla únicamente por población cristiana, el nombre ya se cambia en toda esa zona de la frontera, o es de nuevo cuño. Pero es curioso que en esa zona de frontera se van superponiendo los nombres tanto árabes, con nombres castellanos. Y luego de pronto te llevas una sorpresa cuando te encuentras con dos nombres vascones. Por ejemplo, a lo de Mandayona o Chiloechea, Chiloeches. ¿Por qué? Pues porque no creamos que era un mundo estático. Al revés, era un mundo continuamente en movimiento, porque se movían mucho las fronteras. Ya le digo, lo hablaremos un poquito mañana, pero esa primera... Perdón, allí. Sí, pues me encantó la ponencia, muy buena. Una pregunta, que usted ha dicho que deberían pasar por lo menos 3 generaciones para que se considere novela histórica. No digo nada. A ver, no. Yo estoy acostumbrado a ir a sitios con megafonía, como el otro día en la Catedral de Burgos. Os tenéis que acostumbrar a que la megafonía hay que ponerla... La mayoría de las personas tienen perdido un 20 o 25% del oído. Algunos tenemos el 40%, como en mi caso. Entonces, vamos así, mejor. Entonces, ahora, con las mascarillas, esto es terrible. No sé, yo el otro día oía perfectamente todo en Burgos, estaba fenomenal, pero aquí no se oye. Entonces, alguien tiene que subir ese volumen. Tengo que enfadarme porque, sí, estamos todos buscando que la diversidad, que esto, que el otro, pero esto son cosas elementales, más hoy día. Entonces hay que hacerlo, por favor, y más que tenemos mascarillas, que no se nos vemos las caras, todo esto. Lo quedo para que quede constancia, y lo voy diciendo en todos los sitios donde pasa. Hay que tener una megafonía en condiciones, hombre, que escucharse es fundamental. A ver,
Te traduzco. Empezamos de cero. Que usted ha dicho, deberían pasar por lo menos 3 generaciones para que se considere novela La histórica. prescripción inmemorial. Y pues es una unanimidad entre el grupo. Esto no hay un consenso Sí, porque todavía en este tema, porque somos muchos los que tenemos que intervenir en una resolución definitiva sobre esto y no todo el mundo lo va a aceptar. Porque, por ejemplo, todas las novelas de la guerra civil o novelas sobre los años 50 o los años 20 o los años 30 o los años 40 aparecen en los estantes, en las bibliotecas y en las librerías junto con la novela histórica. Entonces yo he manifestado mi opinión, no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que la novela histórica empieza donde no hay testigos vivos. Si es que el protagonista más directo que Serrano Suñer de la Guerra Civil Española y se ha muerto hace nada, vamos, que no hace ni 10 años, ¿no?, que murió. Con lo cual queda todavía mucha gente que nos puede contar en primera persona la Guerra Civil. Entonces yo considero que una novela de 1936 no es una novela histórica. Porque a mí me la ha contado mi padre, y mi padre vive y está en perfecto uso de razón, y me lo contó mi abuelo. A eso es a lo que me refería, que tenemos que llegar a un criterio, pero eso siempre será consensuado, no se le debe imponer a nadie. Y claro, aquí entramos, es que es un terreno muy complejo, y luego hay que tener en cuenta que todas las novelas acaban siendo históricas. Incluso las del realismo social ya tienen su valor histórico, porque ¿quién me dice a mí que la colmena no sirve para saber cómo era aquella sociedad que describe Cela? O 5 horas con Mario de Miguel Delibes, ¿no?, que explica cuál era la relación de un matrimonio o la visión del mundo de una mujer en aquellos años, ¿no? O sea, que todas acaban teniendo valor histórico. De hecho, los novelistas históricos estamos siempre ávidos de encontrar una obra literaria contemporánea a los hechos que estamos describiendo, ¿no? Porque eso es fantástico, eso te da la perspectiva en directa de un escritor que describe su época. Si no hay más preguntas, así una. Aquí. Mientras llega hasta ahí, vamos a decirle a este hombre que ha intervenido, este compañero, que la Iglesia considera documento histórico a todos los que tienen más de 100 años. No sé si le sirve de algo o no le sirve de nada. Sí, bueno, primero muchas gracias por la ponencia, y volviendo un poco a ese relato que se ha narrado, esta mañana Isabel San Sebastián nos contaba lo del robo de las campanas de Santiago de Compostela, vamos, el saqueo para llevarlo a Córdoba, y entonces me llama la atención en este relato la parte un poco de restitución de esa parte, o sea, vamos, evidentemente es un símbolo de la cristiandad, aunque la ofensiva contra Córdoba la realizan condes catalanes, pero tengo curiosidad, porque no lo sé y por eso lo pregunto, de saber qué pasó con esas campanas, ¿no? Si los condes de Barcelona totalmente, vamos, lo ignoran ese tema, porque luego es más tarde cuando se recuperan, ¿no? ¿Qué pasa con la mezquita? O sea, no llegan allí, hacen nada con toda esa parte religiosa, sí, digamos. Ya me preocupé con tiempo, o sea, no todos lo sabemos, porque los escritores de novela histórica conocemos bien aquello sobre lo que nosotros hemos escrito, entonces no tenemos todos los datos, pero tuve esa curiosidad en su momento y lo he preguntado, ¿no? Lo he preguntado a historiadores. A ver, hay una tradición, no hay constancia documental sobre el hecho de que algunas de las vigas que soportan los soportales que rodean el patio de los Naranjos de Córdoba están hechas con las puertas de la Basílica de Santiago de Compostela. Eso dice una tradición. Otra tradición dice que las campanas regresaron, que fueron devueltas. Otros que fueron fundidas y convertidas en las lámparas que alumbraban la mezquita de Córdoba. Y de hecho, cuando se inauguró la iluminación en el año 92, la nueva iluminación de la mezquita de Córdoba, con unas lámparas de diseño que son preciosas, porque la verdad es que a mí me encantan, todo el mundo cree que son antiguas y son nuevas. Se habló mucho sobre ese tema, salieron varios artículos en ABC, en los diarios de Córdoba, en los cuales se explicaba, ¿no?, que las lámparas que habían estado alumbrando la mezquita, que eran más bien candelabros, ¿no?, grandes candelabros, o lampadarios que estaban hechos con
con aquel bronce de las campanas de Santiago. Y hasta ahí nada más, porque no hay ninguna fuente documental realmente fiable, ¿no?, que nos cuente qué pasó. No está demostrado que volvieran a Santiago, no volvieron a Santiago. Claro, puede ser. Lo que pasa es que son... la toma de Córdoba es que son muchos siglos después. Estamos hablando ya del siglo XIV, 1200, cuando hubieran vuelto. No, la toma de Córdoba es 1235. Que ya estamos ya muy alejados del momento. Sí, es Fernando III. Pero es que la obsesión por las campanas es verdaderamente... Eso sí que está en los documentos. Hay una obsesión doble. Hay sobre todo un lugar donde es tremendo. Es el castillo de Salvatierra. Si alguien de ustedes conoce Calatrava la Nueva, Salvatierra está enfrente. Entonces era el castillo, lo que es ahora Calatrava la Vieja, que era la vieja Calatrava de la Orden, pero eso se contará mañana, pero ese castillo de las Nieves, que luego se hacen los Calatravos ahí, enfrente está Salvatierra. Cuando se pierde por la Orden de Calatrava su propio convento, que es Calatrava, ellos en un golpe de mano toman Salvatierra y lo mantienen desde el 1198, batalla desde 1995 se pierde, batalla de Arcos. Lo toman en un golpe de mano, no se sabe cómo, en el 98, y lo mantienen hasta el año antes de las Navas. Bueno, la obsesión es que la voz de las campanas de Salvatierra se oye en todo lo que está rodeado, porque es como una isla dentro de todo el mundo musulmán. Y eso, el califa, que luego va a perder las Navas, Al-Nasir, se cansa continuamente de escribir eso, porque él lo primero que quiere hacer es quitar esas malditas campanas de Salvatierra, porque superan la voz de los muecines de los sitios de alrededor. Hay una cosa que no sé si saben. En el mundo los mozárabes tenían derecho a sus iglesias, etc. Pero las campanas no podían ser de bronce, tenían que ser de madera. Claro, ahí está. Para que la voz de las campanas cristianas no superara en volumen la voz del muecín, para que la voz del Dios cristiano no superara nunca la voz del Dios musulmán. De hecho, en la Disma, que es el pacto, en el texto de la Disma aparece la obligación para los cristianos de no tener campanas metálicas. Fíjense, porque es que hoy no vemos eso, pero el elemento de religión, cuando se intenta hacer una aproximación, hablábamos del presentismo, de intentar juzgar con los valores actuales lo de entonces, eso es un error tremendo que está afectando de una manera enorme a la educación y al estudio de la historia. Pero hay otro elemento. Si nos acercamos a esa gente sin darnos cuenta de cuál era su escala de valores, entonces es cuando estamos perdidos. Porque la escala de valores de esa gente y de ese momento, por ejemplo, jamás podían entender nada sin Dios. O sea, no les podía caber en la cabeza que eso existiera. Entonces, pretender fíjense, mucho tiempo después, mi última novela es Cabeza de Vaca. Leyendo continuamente Naufragios, habiendo hecho su ruta, etcétera, de pronto me di cuenta de una cosa. En Naufragios la palabra que Alba Núñez Cabeza de Vaca más emplea, más de 200 veces en Naufragios, es Dios. Eso es... ¿Por qué? Porque preside un poco todo lo que es su cosmos. Pues efectivamente de esa misma manera preside eso. La voz de tu Dios tapada por la voz del otro, eso les ponía... ¿Qué creen que hacen los primeros que llegan los calatravos? Inmediatamente, eso era, yo tomo esto y lo primero que tomo es el sitio que te mantiene a ti, tu Dios. Y daba unos a las mezquitas y los otros al Manzor, lo ha contado él. Lo primero que iban destrozando era la Guerra Santa. Bueno, pues señores, señoras, queridos amigos, muchas gracias. Mañana. Sí, un placer. Gracias a ustedes.